ustedes. Bueno, bienvenidos a casa. Todos nosotros estamos de acuerdo en que frente a un balance energético positivo, venido desde los hidratos de carbono, desde las proteínas o de las grasas, va a terminar todo con un alto contenido energético por el aumento de los tres principios, va a terminar todo en un depósito de grasa. Acá en el año 1947, el profesor Jean Bach, apareció en el año 2003, un endocrinólogo francés, padre de endocrinólogos en actividad en el momento actual, había observado, había descrito dos formas de obesidades, con las que nosotros describíamos en su forma androide y en su forma ginoide, y él atribuía esta distribución de la grasa a nivel central y en la mujer preferentemente de la cintura hacia abajo, llamándola androide y genoide, y haciendo responsable de ello a las hormonas prevalentes en el hombre, andrógenos, que eran los responsables frente al exceso de ingesta calórica del acúmulo a nivel central, y en la mujer por responsabilizando al exceso de estrógenos desde la cintura hacia abajo. Y asociaba que esta forma, decía que esta forma de obesidad estaba asociada a aterosclerosis, gota, cálculos renales y desarrollo de diabetes. Año 47, una apreciación muy cercana, y en la mujer esta forma de obesidad estaba relacionada con trastornos venosos y con trastornos osteoarticulares. De aquí que el curso de la tecnología nos ha permitido avanzar y llegar al conocimiento de que este tipo de grasa puede ponerse en otros lugares del organismo, no solamente dirigida en forma como central, como en forma ginoide, y que, acuñando el término de lo que es grasa ectópica, puede acumularse en el hígado, puede acumularse en el páncreas, alrededor de las estructuras musculares, en el corazón, y cuando se acumula en el hígado, tenemos lo que llamamos enfermedad hepática grasa no alcohólica, y que es la presencia de lesión histológica, desde esteatosis simple a esteatohepatitis y cirrosis, con una ingesta de alcohol menor de 20 gramos por día en mujeres y menor de 30 gramos por día en hombres. La prevalencia de este hígado graso no alcohólico en adultos occidentales es del 20 a 30%, asiáticos 15%, de esteatohepatitis no alcohólica población general entre el 2 a 3%. La prevalencia en grupos de riesgo con body mass index mayor de 35%, de hígado graso no alcohólico en cirugía bariátrica 91% y en enfermedad hepática grasa no alcohólica 37%. En presencia de síndrome metabólico con normopeso, pacientes diabéticos con normopeso 18% y obesos y con criterios de síndrome metabólico 67%. Por otra parte, en diabéticos tipo 2, 69%, este es un estudio de Argentina, hecho en Argentina, en la provincia de Córdoba, ¿sí? Y diabéticos tipo 2, 70%, este estudio italiano con un número de 3.000 pacientes. Teniendo en cuenta que partiendo desde aquí hacia abajo, todo esto es una cadena que comenzando por acá y con cualquier grado de obesidad, pasando por síndrome metabólico, podemos llegar a la diabetes. El pronóstico de hígado graso no alcohólico en un seguimiento de 8 a 13 años de hígado graso no alcohólico a esteatohepatitis hay un 12 a 40% de pacientes que evolucionan, de esteatohepatitis a cirrosis un 15% y de cirrosis a hepatocarcinoma un 7%. En cuanto a grupos de riesgo en población pediátrica, población general del 13% y en niños obesos el 53%. Yo lo que les voy a pedir es si me acompañan después de este pantallazo, si me acompañan
repasando un poco qué nos pasa con la llegada de grasa al hígado, ¿no es cierto? Y acá tenemos tejido adiposo, hígado, cómo llegan los triglicéridos al hígado, cómo llega la grasa al hígado. Y bueno, lo que ofrece el tejido adiposo es triglicéridos, teniendo en cuenta que la mayor oferta de triglicéridos, es decir, en forma de ácidos grasos libres y glicerol, la hace durante la noche, durante nuestro ayuno nocturno, ¿no es cierto? Cuando tenemos una cifra, un nivel basal de insulina que está en el orden de los 10 miliunidades por mililitro, y que entonces libera la llegada de ácidos grasos libres, una suerte porque estamos en situación de ayuno y nuestro cuerpo, que tiene un 40% de músculo, digamos para un hombre de 70 kilos, tiene 28 kilos de masa metabólicamente activa, se va a alimentar fundamentalmente en situación de reposo con la grasa circulante, a lo que tenemos que agregar más o menos para este hombre un 15% de grasa, y que entonces estaríamos hablando de alrededor del 40 kilos de peso corporal en un hombre de 70 que durante el ayuno nocturno se va a alimentar de grasa, de las VLDL, IDL y LDL circulante. Entonces tenemos que durante la noche es el mayor flujo de ácidos grasos al hígado, ¿sí? Por otra parte, estos ácidos grasos que llegan al hígado de la liberación, muchos de ellos se van a oxidar. Por otra parte, el hígado recibe grasas en forma directa para formar triglicéridos desde la alimentación, y acá el tema, y un tema muy importante a tener en cuenta por culpa de los carbohidratos ingeridos solubles de rápida absorción, estimulantes de la secreción de insulina, violentos estimulantes de la secreción de insulina, la síntesis de nuevo que va a formar parte de estos triglicéridos. El hígado, ¿cómo trabaja con todo esto? ¿Qué puede hacer con todo esto? ¿Cómo se desembaraza de esta llegada y de esta neoformación? Y bueno, se desembaraza con la formación de partículas VLDL, partículas que van a estar rodeadas de una proteína que es la ApoB100 y que se la pone esta proteína transportadora microsomal, y que una vez constituido, formada esta partícula, es exocitada a la sangre y va a caminar por la calle de la sangre para alimentar a todos los tejidos de nuestro organismo. Este aquí que el hígado es un órgano que pesa aproximadamente 1,5 kilos, y que cuando esta cantidad de esta cantidad de grasa es el 5%, se desembaraza de ella con mucha facilidad. El tema es cuando tenemos un 10%, ¿y qué pasa con ello? ¿Y qué pasa con ello? Y ahora vamos a ver que pueden pasar muchas cosas, desde nada o hasta la última de las progresiones. Entonces, lo que quiero es ahora compartir con ustedes esta imagen, ¿no es cierto? Viendo acá lo que es el tejido adiposo visceral, aquel que llamaba central don John Bach, y cuál es la responsabilidad de este tejido adiposo visceral en la señalización de factores inflamatorios y no deseables a nuestro hígado cuando la llegada de grasa desde este tejido es grande. Y fijemos que crece, y por el crecimiento, este tejido al crecer y al crecer abruptamente, le quedan chicas las estructuras vasculares, y entonces la llegada de oxígeno es pobre, y al llegar pobre oxígeno sufre. ¿Y cómo grita? Grita eliminando ácidos grasos, en este caso ácidos grasos, que van a liberar o fosforilar a este factor, que es el factor kappa B, que va a liberar al factor kappa B y que va a ser el responsable, este factor, de ir al núcleo, decirle al núcleo que produzca proteína quinasa C subunidad epsilon y fosforilar los residuos serina del receptor de insulina, señalizando la producción de el hepatocito hacia cascada inflamatoria, que lo que nosotros necesitamos es la fosforilación de los residuos tirosina para un correcto metabolismo de la glucosa. Por otra parte, este tejido produce resistina que se asocia a este accionar de la proteína quinasa C y seguir fosforilando estos residuos no deseables. Otra de las cosas es producir PAI, que es el inhibidor del activador del plasminógeno que es vertido a la sangre. Otra de las cosas es producir leptina, pero esta situación determina
este estado inflamatorio determina una situación de leptinoresistencia, y una de las funciones de la leptina es indicar que los ácidos grasos libres vayan a oxidarse a la mitocondria para salir del contenido hepático. No lo puede hacer, hay una resistencia a la leptina, con lo cual hay mayor sustrato para síntesis de triglicéridos y formación de partículas VLDL. Por otra parte, hay producción de angiotensinógeno en exceso que se junta con el angiotensinógeno producido en el hígado, y esto es vertido a la sangre. Este angiotensinógeno en sangre se transforma en angiotensina 1, angiotensina 2, y este tejido inflamado desarrolla receptores para esta angiotensina 2, vuelve a haber un círculo vicioso, y acá tenemos representada con esto diabetes, con esto trastornos circulatorios, con esto tenemos trastornos del metabolismo lipídico, y con esto hipertensión arterial. Lo que le va a faltar a todo esto es la adiponectina, que cuando tengo un funcionamiento hepático adecuado, nada de esto y falta de este tejido inflamatorio, de cantidad de grasa visceral, voy a tener una buena producción de adiponectina para que la señalización a nivel del receptor de insulina no haga cascada inflamatoria y podamos llegar a un metabolismo adecuado. Historia natural de la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Sin cambios histológicos el 60%. Y si nos detenemos un poquito acá, los que vemos con alguna frecuencia pacientes con esta patología, nos encontramos con que nos cuentan: no, pero a mí me dijeron hace 10 años que yo tengo esto, hace 15 años. Entonces, claro, la derivación al hepatólogo, en este caso el doctor Feinbaum, con quien nuestro grupo trabaja, lo estudia y encuentra con que el paciente no tiene más que una esteatosis hepática. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no progresó? ¿No es cierto? Con resolución espontánea, el 13%. Tal vez no tan espontánea, pero yo siempre, a mí me gusta recordar una cosa que me sorprendió mucho, con un llamado del doctor Feinbaum. Teníamos un paciente que era un flaco, que veíamos en el consultorio, adelgazado, y que hacía su trabajo en bicicleta permanentemente. Musculoso, no tenía una gota de grasa. Y después, con algunas imágenes más adelante, por ahí le podemos encontrar la explicación a esto. Y entonces el doctor Feinbaum lo deriva y le digo: mirá, yo no puedo hacer una restricción calórica en este paciente. Lo que puedo hacer es ponerlo en leyes de la alimentación: cantidad, calidad, armonía y adecuación. Perdónenme los que no son del área de la nutrición, pero nosotros tenemos esta manía, ¿no es cierto? Y curioso, hicimos el seguimiento del paciente, y como era un paciente cuya obra social no le permitía hacer la punción biopsia, se le iba a hacer el doctor Feinbaum en el hospital Muñiz. Y el doctor Feinbaum me contaba que antes de hacer la punción biopsia siempre rehacía la ecografía del paciente. Entonces me llama por teléfono, habían pasado 6 meses, y me dice: Lisandro, ¿lo cité a fulano? Le digo: sí, lo punza. No, dice, porque le hice la ecografía y se borró el hígado graso. Tal vez a los que hacemos nutrición nos sirva que si hacemos las cosas bien, a veces podemos resolver algunas cosas, ¿sí? Entonces, resolución espontánea, o le ponemos que hicimos bien las cosas. Y por último, que progresan esteatopatitis, fibrosis y cirrosis, un 28%. Ahora lo que yo les pido es que me acompañen en esto para ver progresión, porque vimos cosas normales, cómo se desembarazaba el hígado en este tipo de situaciones. Y bueno, vamos a ver qué cosas nos pueden pasar frente a patología, ¿no es cierto? Y bueno, teníamos que acá tenemos al tejido adiposo inflamado y acá tenemos a los macrófagos, ¿no es cierto? Los macrófagos, yo estoy señalizando. Por supuesto que frente a esta situación, por más insulina que tenga y frente a este tejido inflamado, necesito mucha insulina para hacer el freno y no lo logro porque hay factores inflamatorios que están asociados al déficit de insulina y que exacerban la situación de insulinoresistencia. Con lo cual,
este tejido está permanentemente inflamado, permanentemente mandando ácidos grasos libres y glicerol al hígado. Y bueno, por este lado recibimos esto, por este lado esto, pero si nos ubicamos acá en este lugar, y habíamos dicho que recibíamos grasa desde el aparato digestivo, tenemos otra de las cosas que son los carbohidratos. Carbohidratos que, como decía antes, cuanto más solubles, más estimulantes de la secreción de insulina, y cuando nosotros estimulamos la secreción de insulina y hacemos una gran ingesta de carbohidratos, lo que hacemos es síntesis de novo. Pero como pertenecemos al reino animal, lo que hacemos de síntesis son dos ácidos grasos que son no deseables, que son el ácido graso palmítico y el ácido esteárico. El hígado en condiciones normales, estos dos ácidos grasos no saludables que nosotros sintetizamos, los transforma en saludables. Porque nosotros decimos alegremente, no importa con el ácido esteárico, porque total el hígado lo transforma en oleico. ¿Tengo con qué? ¿Tengo con qué desaturarlo entre el carbono 9 y 10 para hacer el oleico? Puedo no tenerlo, pero mucho más grave es con el palmítico, porque el palmítico, gracias a la desaturasa y a la elongasa, cuando lo tengo en 16 átomos de carbono, lo tengo que llevar a 18 y desaturarlo para hacer ácido baxénico. Yo tengo estos elementos para hacerlo, y bueno, no lo sabemos. Entonces, claro, si los tengo, voy a transformar el 16, que es el palmítico, en 18, que es el ácido baxénico. Y el 18 en 18,2.1 omega 9, que es el oleico. Y si hago esto, tengo dos hermosos ácidos grasos para que vayan al pool de grasa del hígado, formar el triglicérido adecuadamente, tener un triglicérido saludable, y entonces todos estamos felices. Pero puedo tener déficit de elongasa o de saturasa y entonces no hacer esto. Y si no puedo hacer esto, lo que me pasa es otra cosa. Perdónenme, puedo hacer esto, discúlpenme, voy para atrás. Puedo hacer esto, y si hago esto y hago esto en exceso, puedo tener otra cosa, un acúmulo exagerado de grasa, de una grasa saludable que va a ser rodeada de proteínas, contenida en el hígado y quedada ahí por el exceso de formación, pero es una cosa saludable y que no va a hacer daño hepático. Por otra parte, puedo no tener la desaturasa y elongasa. Entonces estos dos ácidos grasos que sinteticé, que son dos ácidos grasos saturados, los ácidos grasos saturados tienen predilección por dos cosas. Una de ellas, pegarse al toll receptor-like de la membrana, fundamentalmente de las células de Kaffer, y también la tienen expresada los hepatocitos, y una vez que se pegan estos dos ácidos grasos a eso, lo que hacen es cascada inflamatoria. Van cascada inflamatoria. Pero otra de las cosas que les encanta hacer es oxidarse en exceso y aumentar la producción de anión superóxido, ¿sí? Otra de las cosas que nos puede pasar es no tener la proteína de transporte microsomal, no poder fabricar adecuadamente la partícula VLDL, y al no obtener esa proteína no puedo exocitarla del hígado. Son todas las cosas que nos pueden pasar y el exceso que podemos tener de una u otra de las producciones. Quiere decir que si volvemos a esto, hemos visto de que por qué podemos tener o pensar por qué podría no haber cambios histológicos, por qué podría haber resolución espontánea y por qué podemos progresar. Me interesó mucho esto de traerles este estudio
que es el estudio TULIP, un estudio hecho en la Universidad de Tübingen en Alemania, el Tübingen Lifestyle Intervention Program, que lo que hicieron fue en 337 pacientes medir la grasa visceral y corporal por resonancia nuclear magnética y tomografía computada, por la grasa intramiocelular y hepática por espectroscopía, y lo que hicieron fue dividir en densidad, en esteatosis por intensidad, en grupo 1, 2, 3 hasta el grupo 7. A su vez, dividieron esto en subgrupos por sensibilidad insulínica, los que eran insulinosensibles o insulinoresistentes. Aquí que cuando hicieron el estudio, 37% de los participantes con esteatosis no presentaban síndrome metabólico, prediabetes ni diabetes. Y nosotros decimos, esteatosis es como que casi hacemos una asociación, ¿no es cierto? Los niveles de interleuquina 6 y adipodectina no difirieron en los grupos, ¿sí? Y los niveles de PAV1 y fetuina fueron mayores en el grupo de insulinoresistentes. Fetuina es una proteína que era de fase aguda, que se sabe que es una producción hepática frente a estatosis hepática que inflama. Por otra parte, decimos que hay unión entre hígado graso no alcohólico y enfermedad cardiovascular, mecanismos supuestos que unen. ¿Es la enfermedad grasa hepática? Yo les pido que me acompañen en la lectura. ¿Está la enfermedad hepática grasa no alcohólica asociada con enfermedad cardiovascular como una consecuencia de factores de riesgo compartidos? ¿O contribuye a la enfermedad cardiovascular independientemente de esos factores? ¿El riesgo de enfermedad cardiovascular es también aumentado en pacientes con esteatosis simple? ¿O es el ambiente necroinflamatorio de la esteatosis hepática un estímulo patogénico necesario? En un review y metaanálisis de 7 estudios de corte transversal que incluyeron 3.497 pacientes, confirmó que enfermedad hepática grasa no alcohólica diagnosticada por ultrasonografía está frecuentemente asociada con engrosamiento de la íntima y media de arteria carótida y con incrementada prevalencia de placas ateroescleróticas. No quiero gastar el tiempo, pero esto es un poco más de lo que les estoy diciendo, ¿sí? Para no tomar, que es el esquema con un resumen de lo que más o menos estuve presentando hasta el momento actual. Pero fijemos esto: inflamación, coagulación, desórdenes del metabolismo lipídico y enfermedad hepática grasa no alcohólica. Observemos que el tamaño de las flechas nos están diciendo intensidad. En controles con esteatosis, todas estas cosas no deseables, conocidas por nosotros: proteína C reactiva, interleuquina 6, proteína 1, quimioatrapante de monocitos, factor de necrosis tumoral, factores procoagulantes como estos que están acá, y marcadores del estrés oxidativo como LDL oxidadas, reactivos, nitrosamina. En esteatosis simple veamos que esto es más intenso, y en estatohepatitis mucho más intenso aún. Teníamos esto que habíamos visto y que lo vimos con intensidad en una de las primeras imágenes, pero claro, el hígado graso no alcohólico, por sí, cuando tenemos un hígado graso, hay aumento de fetuín A y B, de macroglobulina, de ceruloplasmina, serenoproteína P, proteína 4 unida a retinol y A1 antitripsina, que se van a expresar en los tejidos periféricos. Acá puse adiposo y el celeste, todos los tejidos del organismo. Se van a expresar actuando negativamente frente al accionar de la insulina, induciendo citoquinas y disminuyendo la producción de adiponectina. Por otra parte, cuando tenemos aumento en un hígado graso de lipogénesis de novo por culpa de la glucosa y fructosa, lo que vamos a tener es disminución de la globulina unida a las hormonas sexuales, que son protectoras de diabetes tipo 2. Y todo esto, unido a todo esto, va a ser responsable de inflamación subclínica, insulinoresistencia, hiperglucemia, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Por otra parte, si nos vamos de tema y cambiamos de lugar en el organismo y pensamos en barrera intestinal, y pensamos en funciones del intestino, para nosotros siempre, ahora ya no tanto, pero siempre pensamos en que el intestino, las funciones del intestino son funciones de digesto, absorción
de nutrientes para alcanzar esto a todos los órganos y tejidos sistémicos. Resulta que nos olvidábamos de una cosa muy importante de la barrera biológica que en este momento está muy implicada en ello todo lo que es la microbiota formando parte del microbioma. Y si pensamos en microbioma, que es el medio ambiente más lo que es la celularidad intestinal, vemos que en ella tenemos la capa de células del intestino, vemos que tenemos la capa de moco producida por las células caliciformes y la flora anaeróbica y deseable que se junta y crece en esta capa de moco. Por otra parte, tenemos la flora no deseable que se encontraría por fuera de esta capa. Por otra parte, tenemos a las sales biliares, que sabemos que nuestra flora, y deseable, cuando es deseable, lo que va a hacer es atacar estas sales biliares para modificar al 10% de estas sales biliares y transformarlas en sales biliares secundarias o en ácidos biliares secundarios que van a actuar benéficamente frente a lo que es a todos los aspectos metabólicos de lo que hace al metabolismo de la glucosa, al metabolismo de los lípidos e incluso actuar en todos los factores que son determinantes de hipertensión arterial. Por otra parte tenemos la inmunoglobulina A, que viene por sales biliares y que va a actuar defendiéndonos. Tenemos el peristaltismo, que es el que nos va a defender de aquellas cosas no deseables que se hayan pegado a todo lo que es celularidad. Por otra parte tenemos a las placas de Peyer, que van a ser productoras de inmunoglobulina A y que va a ser segregada al medio intestinal. Y por último, las placas de Peyer informando y teniendo una gran conexión con lo que es el ganglio linfático para decirle de formación de inmunoglobulinas específicas que actúen a nivel de lo que es el microbioma. Y para terminar, cuando todo esto falla, como sabemos que acá tenemos las estructuras vasculares y que todo lo que es el terreno mesentérico va a terminar, más allá de llevándole oxígeno necesario al hígado, que no se lo puede llevar, no puede llevar la arteria hepática el que él realmente necesita para sus procesos metabólicos. Por eso es que únicamente todo el mesenterio, toda la celularidad esta, lo que va a tomar de oxígeno del terreno y de la circulación mesentérica es nada más que 1/3. El 2/3 van a ser para llegado al hígado y acompañarlo a que haga sus procesos metabólicos adecuadamente. Pero claro está que todo aquello que no se ha defendido por todos estos mecanismos que se manifestaron en este momento van a llegar al hígado, que es el último lugar de contención y freno, donde van a estar las células de Kaffir. Y si ya de esto no hay defensa y no hay protección y están agotadas, podemos llegar a una falla multiorgánica, ¿no es cierto?, en el supuesto caso. Muy bien. Quiere decir que alimentación y microbiota y toda esta cosa de modulación inmunológica nos llevan a lo que es salud humana. Y toda enfermedad comienza en el intestino, esto lo decía Hipócrates allá lejos, allá lejos de hace tiempo. ¿Y qué funciones tiene esa microbiota deseable? Lo que nosotros queremos de la microbiota: fermentación de carbohidratos dietarios, rescate de energía como ácidos grasos de cadena corta, producción de vitaminas del complejo B y vitamina K, mantenimiento del sistema inmune, motilidad intestinal, inhibición de la microbiota patógena y metabolismo de drogas. Acá tenemos la interacción entre fibra fermentable y colon. ¿Qué es lo que pasa? Acá tenemos unos productos que son específicos, que están perfectamente contenidos en alimentos deseables y que podemos indicar, y que todo esto lo que nos va a dar es, como producto de esta digestión, gases, ácidos grasos de cadena corta, que son acético, propiónico, butírico. Estos ácidos que parte de su producción, 70%, van a llegar al hígado y van a interferir en la producción de glucosa hepática y la síntesis de colesterol. Y por otra parte de estos ácidos, el butírico, va a quedar en la luz del intestino para alimentar a toda la celularidad del epitelio colónico.
Claro está que son elementos electronegativos y por ser elementos electronegativos van a atrapar cationes a la luz, que son elementos electropositivos como el sodio, aumentando la concentración del medio y llevando a que haya producción de agua por el epitelio. A grandes rasgos es lo que deseamos de la flora fermentable y para la alimentación de este bicho deseable, ¿sí? Y bueno, microbiota intestinal y balance energético. Sabemos que la microbiota intestinal indeseable se va a expresar, aquella que no queremos tener en los genes del huésped, produciendo desórdenes metabólicos en el metabolismo glucídico, disturbios en el metabolismo lipídico y aumento de transportadores de monosacáridos intestinales, con lo cual van a determinar obesidad, esteatosis hepática, diabetes y dislipidemia. Es de aquí que una microbiota con dieta alta en grasa y estado inflamatorio, lo que aumenta es la cantidad, le disminuye la cantidad de bacteroides deseables, aumenta firmicutes y proteobacterias, determinando aumento de la permeabilidad intestinal con oferta de lipopolisacáridos que van a ser responsables de hiperglucemia, aumento del peso corporal, hiperglucemia de ayuno y la producción de todos estos factores inflamatorios no deseables. Microbioma, esteatosis, NASH. Con homeostasis, lo que voy a tener es producción de ácidos grasos de cadena corta que van a actuar en este receptor y disminuir la inflamación. Los ácidos biliares en el receptor farnexoide, actuando en este otro receptor, teniendo un suave efecto insulino-símil con represión de la expresión de este factor que es responsable del accionar en la producción o en el metabolismo, en estimular en exceso y no deseable del metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos. Y por último, si tengo esto con una homeostasis de biota, lo que voy a tener es un hígado graso, un hígado sano. Pero si tengo una disbiosis, lo que voy a tener es aumento de permeabilidad intestinal, con aumento de oferta de lipopolisacáridos, factores inflamatorios y producción de etanol, con lo cual voy a tener estímulo del Toll receptor light, factor inflamatorio, disfunción de los inflamosomas y esteatosis. Todo esto me va a conducir a NASH. Origen y destino de los lípidos hepáticos, y con esto termino. Cuando estoy obeso y con síndrome de insulinoresistencia, normalmente la llegada de grasas al hígado es del 50% de la producción y llegada total. Fíjense cómo aumenta en este tipo de situación. La síntesis de novo no debería superar el 25%, fíjense esto, y todo esto es aproximadamente el 14%. Veamos que esto lo puedo regular con un plan de alimentación, que esto lo puedo regular con un plan de alimentación y que esto lo puedo vaciar si el paciente, y cuando se llene, que se llene de ácidos grasos, de componentes de triglicéridos deseables y saludables. Parte de estos ácidos grasos van a ir a la vía de oxidación y, bueno, deseable formar y enviar a la circulación triglicéridos saludables. Recursos para la acción: regular el aporte energético desde lo nutricional. Ahora se va a hablar de qué tipo de recursos terapéuticos en cuanto a medicación existen. Regular el aporte energético en cantidad, calidad, armonía, adecuación. Y perdónenme que yo siga usando la pirámide nutricional, pero acá tenemos todos los recursos como para el accionar, ¿sí? Y actividad física, no a este nivel, pero bueno, actividad física al final. La propuesta nutricional es esta: hidratos de carbono que sea un 50%, baja energía, aumenta la proteína, regularlas a gramo, kilogramo, peso día, con este porcentual de ácidos grasos saturados, trans, monoinsaturados, poliinsaturados, con esta relación de poliinsaturados, alcohol menos de 15 gramos día, colesterol menos de 300, regular el aporte de sodio y aumento del potasio, magnesio y calcio. Ejercicio y efectos en la insulinoresistencia,
El por qué: directos, aumentan la sensibilidad insulínica con aumento del flujo muscular, liberación de utilización de glucosa, masa muscular, cambio de fibras 2A o 2B, densidad de receptores de insulina, GLUT4 y exoquinasa en aumento con bajos lípidos intramurales. Finalmente, los indirectos: bajo tejido adiposo visceral y subcutáneo, que lo bajo acá, con disminución de ácidos grasos libres, producción de glucosa hepática, TNF, alfa interleuquina, grasa ectópica, y esto asociado a aquello. Gracias.